¿Alguna vez has sentido que escuchas menos? ¿Que tu audición ha ido desmejorando y cada vez te toca pedirle a las personas que te repitan lo mismo varias veces? Si la respuesta fue sí a alguna de esas preguntas, este video te va a servir. Así es, porque te venimos a contar acerca de una prueba muy común para comprobar tu calidad auditiva. Esta prueba se llama audiometría, pero voy a dejar a la doctora para que explique mejor de qué se trata. Gracias, ingeniera. La audiometría es una prueba la cual determina el grado de audición que tiene cada paciente. Con esta prueba se busca responder a dos preguntas: ¿cuándo se escucha y cómo se escucha? En casos con una gran pérdida de audición, se evalúa si se debe usar un audífono o recurrir a un implante coclear. Esta prueba es posible gracias a un dispositivo conocido como el audiómetro, el cual está diseñado para enviar o transmitir diferentes ondas de sonido a través de unos audífonos que el paciente llevará puestos el día del examen. Es importante recordar la manera en la que el sonido se convierte de una conducción ósea a una neurosensorial, es decir, que el pabellón auricular capta las ondas sonoras y estas vibran a través del tímpano para mover los tres huesecillos del oído medio, y así el oído interno recibe estas vibraciones y las transforma en los sonidos que entendemos diariamente. Las señales se generan a diferentes frecuencias, las cuales van de los 125 a los 12.000 Hz. Quien opera el audiómetro selecciona la frecuencia e intensidad de la señal de salida. Es importante saber que la unidad con la que se mide la intensidad del sonido del volumen es el decibel. Y los hertz son la frecuencia que tiene el sonido. Todo esto según del tipo de procedimiento que se requiera para el paciente, ya que existen varios tipos de procedimientos de la audiometría. Se deben de tener en cuenta una serie de consideraciones o factores que pueden afectar la prueba. Esto por parte del paciente, ya que éste debe tener un descanso entre 8 y 16 horas. Junto a esto, el paciente debe llevar unos protectores auditivos desde un día previo al examen, evitando exponerse a ruidos elevados o contaminación auditiva. El día del examen, el paciente debe estar en un cuarto insonorizado. Se le colocan unos audífonos y el examinador debe salir del cuarto. Mediante el audímetro se le reproducirán un sonido a la vez con diferentes intensidades, donde se debe indicar alzando una mano en el momento que logró oírlo y levantar la mano respectiva del lado del oído que lo escuchó. Esta prueba se repite con varias frecuencias, identificando cuál es el volumen mínimo que el paciente requiere para escuchar. Para esto es importante que el paciente no vea la manipulación del audiómetro y solo haga los gestos indicados en caso de estar totalmente seguro de que escuchó algo. Cada tono presentado al paciente se repetirá un mínimo de 2 veces. Al terminar la prueba, los resultados se interpretan en un audiograma, el cual es un diagrama que cuenta con 2 gráficos, los cuales representan a cada oído, mostrando los niveles de sonido que tienen desde el tono más suave hasta los tonos más altos, a diferentes frecuencias desde la más baja hasta la más alta. Con este diagrama se ilustra la capacidad auditiva del paciente y se muestra su umbral de audición a distintas frecuencias. Se utiliza el color rojo y círculos para representar el oído derecho y cruces azules para el izquierdo. En su eje Y se representa la intensidad del sonido y en el eje X el tono. En este audiograma existen intervalos de intensidad como se muestran en la figura, donde a partir de ellos se pueden determinar los grados de audición en el que el paciente escucha el sonido. Los intervalos del umbral se clasifican de la siguiente manera. De 0 a 20 decibeles es una audiometría normal. De 25 a 45 decibeles hay una pérdida de audición mediana, lo que significa que los pacientes tienen dificultad para escuchar o entender lo que se les está hablando a cierta distancia o en ambientes con cierto nivel de ruido de fondo. De 45 a 65 decibeles hay una pérdida de audición moderada, o sea, hay una imposibilidad de seguir una conversación normal si existe un ruido de fondo y puede ser manifiesto de cierto grado de aislamiento. De 65 a 85 decibeles hay una pérdida auditiva severa, o sea que hay una dificultad para escuchar lo que se les está diciendo en todas las situaciones. Y por encima de 85 decibeles es una pérdida auditiva profunda, y lo que significa que no perciben ningún tipo de sonido en su alrededor aunque se les grite. No sé si opinas igual que yo, doctora, pero creo que es importante mencionar que existen más tipos de audiometrías aparte de la que ya hablamos. Está la audiometría tonal liminar, la cual es como la que acabamos de explicar, con la diferencia de que una vez acabamos con los tonos convencionales por la vía aérea, es decir, desde el pabellón hasta el tímpano, los tonos emiten una vibración que se transmite hasta el oído interno y generan una percepción auditiva. Con esta prueba se busca medir el grado de sordera de cada oído y localizar la porción del oído en que se asienta. La audiometría vocal también se realiza en una cabina insonorizada. Se utilizan las mismas recomendaciones hacia el paciente, pero en lugar de escuchar sonidos, el paciente escuchará palabras. Y en lugar de hacer gestos con los brazos, este debe repetir las palabras e incluso frases que escucha de parte del operador del audiómetro. Estas palabras permiten identificar la capacidad de comprender oraciones por parte del paciente.
También está la impedanciometría, la cual es una prueba específica del funcionamiento del oído medio. Se coloca una sonda en apertura del conducto auditivo externo y se aplica un sonido de frecuencia e intensidad variable. A partir de eso, se estudia la variación de distensibilidad del sistema tímpano-cadena osicular, o sea, el tímpano con los 3 huesecillos, en función de la presión ejercida en el conducto auditivo externo. Finalmente está la prueba de potenciales evocados auditivos, en el cual se mide el paso de un estímulo auditivo a través del cerebro o vía auditiva central. Esta respuesta se registra mediante unos electrodos dispuestos en la cercanía del pabellón auricular y el cráneo. Eso ha sido todo. Esperamos que con esta información hayan podido entender de qué se trata una audiometría.